Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Bien, gracias a Dios. ¿Ya listos? Sí, Excelente, excelente. Ahorita vamos a iniciar. Bueno, ¿qué tema nos toca para el día de hoy? Me recuerdo que habíamos platicado ya sobre la centralización, hablando del tema principal que es sistemas de qué es. sistemas de organización. Sistemas y técnicas de organización de la administración pública. Entonces, dentro de los sistemas estaba la centralización. ¿Y qué era? ¿Y organización? La centralización y la... ¿Qué es? Concentración, ¿no? Sí, concentración administrativa. Hablamos que es parte de, de ese sistema de gobierno que tenemos, centralizado. Para mí en lo particular, un sistema, perdón, que se presta mucho a la corrupción porque mantiene ese nivel jerárquico y el nivel jerárquico lo mantiene el superior jerárquico, que en este caso, ¿quién sería? Sería el presidente, el que está en el más alto peldaño de jerarquía. Pues considero que hablamos bastante sobre la centralización. Eh, Voy a desconectar un poco mi video, disculpen que se puede. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la descentralización, que es todo lo contrario de lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Alguien ya leyó algo al respecto? Me recuerdo que la clase anterior también, eh, el compañero este, que a veces participa bastante, se había confundido ya y empezó a hablar de la descentralización cuando estábamos en el tema de centralización. Entonces son dos temas totalmente diferentes que quiero que hagan ustedes esa diferencia. Por eso preguntaba si alguien ya tiene alguna noción de lo que sería nuestro tema del día de hoy, descentralización.
aunque lo googleen por ahí, solo para empezar a platicar qué es la descentralización. ¿Le puedo leer un poco, licenciado? Sí, por favor. Bueno, según encontré acá que de la descentralización es el proceso por el cual mediante el cual se transfiere desde el organismo ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del Estado y a las comunidades organizadas legalmente con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia y las funciones. Muchísimas gracias. Sí, realmente la descentralización, pues lo que nos está platicando la compañerita, no solo va dirigido a las municipalidades, sino a algunas otras entidades que son descentralizadas. Por ejemplo, en el libro acabo de encontrar lo que es la definición de descentralización. Entonces dice, la descentralización administrativa puede ser conceptualizado en una forma muy concreta como un sistema de organización administrativa que consiste en A, la creación de un órgano administrativo, o B, el traslado de competencias administrativas centralizadas a órganos de igual características. Es decir, estamos hablando de órganos descentralizados o autónomos, dotados o dotándoles de personalidad de iguales características. Perdón, dotándoles de personalidad jurídica propia y otorgándole independencia en cuanto a funciones de carácter técnico y científico, pero con ciertos controles del Estado y bajo las políticas del órgano central de la administración. Es decir, va a ser descentralizado, pero al final de todas formas va a tener algún control de parte del Estado. ¿Se entendió eso, compañeros? Sí, Sí. O sea, dicho de otra manera, esa descentralización, como estamos viendo los sistemas de organización que utiliza la administración pública, pues es otro sistema. O sea, ¿cuáles son los sistemas que hemos visto? La centralización, y ahora estamos viendo la descentralización. ¿Y qué es la descentralización? Licenciado, tengo algo que tal vez nos puede ayudar, que es un poquito más corto. La descentralización se define como el proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades descentralizadas o alejadas del centro. Sí, excelente. Cabal, es también una definición un poco más corta. Si ustedes me hicieran el favor todos de ir tomando ya su propia definición, así como hemos practicado con otros temas, por favor. Sí, Marcos Andrés. Buenas noches. Sí, estamos bien. Como les digo, lo que sí quiero es que vayan enriqueciendo su propia definición.
que la vayan enriqueciendo para que la vayan entendiendo. Como yo les decía, es un sistema de organización de la administración pública en la que de manera gradual se va disminuyendo el poder de decisión de la organización o del gobierno central en ciertas materias para trasladarlas a sus representantes o entidades independientes dotadas de personalidad jurídica y recursos propios. También les otorgan en la descentralización a estas entidades competencia para la prestación de servicios públicos. Es decir, al contrario de la centralización, se van y etcétera, etcétera. Sí, Mario Rafael. Sí, licenciado, buenas noches. Muy buenas noches. Cabal, como dice usted, ¿verdad? En la centralización hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que la administración central, a través de los 3 organismos del Estado, son los que principalmente desarrollan esa centralización, ¿verdad? Con sus órganos de control administrativo y de control político. De igual manera, hay actividades, ¿verdad?, que tiene que descentralizarlas, ¿verdad? Entonces, lo que hace este gobierno central es darles esa autoridad, como decían algunos compañeros, ¿verdad?, esa responsabilidad a otras instituciones. Entonces, todas esas actividades ya quedan ya fuera un poquito delegadas, ¿verdad? Entonces, ya ahí se da esa descentralización, ¿verdad? En ese sentido, igual el manual de clasificaciones presupuestarias hace ahí unas observaciones de qué criterios se tienen para descentralizar. No sé si me gustaría que le leyera algo de lo que dice ahí. Perdón, usted me dice que en dónde hay ciertos criterios para descentralizar. En el manual de clasificaciones presupuestarias. En ese sentido habría que buscar ahí el más reciente, ¿verdad? Pero a ver, le digo el nombre completo. Manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de Guatemala. Pero hay varias versiones, ¿verdad? Porque el Estado continuamente lo actualiza, ¿verdad? Yo creo que el más reciente, no sé si es 2018 por ahí o no sé si hay otro más reciente. Pero en ese sentido, usted son requisitos para asignarles presupuesto, para descentralizar, ¿verdad? Ajá, aquí va relacionado con eso. Pero dice que para que una institución pública pueda clasificarse como entidad descentralizada, pueden observarse al menos 5 criterios, menciona. Sí, perdón. Por ahí Stephanie Morales dice la descentralización. Dice la descentralización en sistemas de organización administrativa en el cual es el poder de la decisión, la competencia para la realización de los actos jurídicos correspondientes a la persona jurídica son atribuidos a los agentes jerárquicamente subordinados a la autoridad central y suprema de este servicio. La descentralización. Bueno, eso es lo que dice Stephanie Morales. Bueno, en comentario de lo que decía el compañero Mario Rafael, no sé, vuelvo a repetir como que si me estuviera platicando con respecto a características o requisitos de cómo me asigno yo presupuesto siendo una entidad descentralizada. Pero si ustedes se ven, y algo que habría que platicar es de que cuando se habla de descentralización, esa descentralización debe de llevar ciertos requisitos. Aquí el compañero se adelantó un poquito a la clase, porque si ustedes se van al artículo 134 de la Constitución Política de la República, específicamente me empieza a hablar sobre la descentralización y autonomía. Y van a poder ver ustedes que para que una
una entidad se descentralice, hay cierto proceso en el Congreso de la República en donde tiene que tener 2/3 partes de los votos de la mayoría calificada del Congreso de la República. Sí, Leonel Arrieta. Buenas noches, profesor. Muy ¿Cómo buenas está? noches. Bien, gracias, mucho gusto. Fíjese que yo estaba leyendo algo sobre la descentralización. En Guatemala, nuestra administración tiene una tendencia a descentralizarse, por lo cual nuestra constitución política es la que pretende descargar al organismo ejecutivo de las decisiones para el desarrollo integral de todo el territorio del país. Es decir, que en Guatemala es exagerada la centralización que Guatemala soporta en el órgano. No puede lograr efectivamente llenar toda la finalidad, sino que se pretenden llenar, se pretende el bienestar general o el bien común. De esa forma trata, digamos, la Constitución de ir, por decirle así, ayudando o ir Descargando, tal vez, descargando, sí, disculpe si la palabra es correcta, la que usted me dijo, o ir al descargando Ejecutivo. al Ejecutivo, al organismo ejecutivo, para que pueda ser mucho más efectivo, ¿verdad?, en su labor. Más funcional el gobierno de Guatemala. Sí, muchísimas gracias por los comentarios, Leonel. Fíjense que, así como me dice el compañero de que pues la tendencia es descentralización y si se dan cuenta, pues nuestro gobierno es netamente centralizado. Habría que comparar otros gobiernos, otros estados donde ya son más descentralizados, donde hay más autonomía de las entidades, para como que observar de que son más funcionales. Hasta qué puntos sea funcional el ser más descentralizado. Porque sí se ha descentralizado y como yo les explicaba, y si pueden tomar ustedes el artículo 134 de la Constitución, si alguien procediera a leerlo un poco, que habla específicamente de la descentralización. Lo leo yo, Lick. Por Artículo favor. 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se consideran únicamente cuando se estima indispensable para la mayor eficacia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma las siguientes. A. Coordinar su política con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del ramo a la que correspondan. B. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. C. Remitir para su información al organismo ejecutivo y al Congreso de la República sus presupuestos detallados ordinarios y extraordinarios, con expresión de programas, proyectos, actividades, ingresos y egresos. Se exceptúa a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal remisión será con fines de aprobación cuando así lo disponga la ley. D. Remitir a los mismos organismos las memorias de sus labores y los informes específicos que les sean requeridos, quedando a salvo el carácter confidencial de las operaciones de los particulares en los bancos e instituciones financieras en general. E. Dar las facilidades necesarias para que el órgano encargado del control fiscal pueda desempeñar amplia y eficazmente sus funciones. Y F. En toda actividad,
de carácter internacional sujetarse a la política que trace el organismo ejecutivo, de considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será suprimida mediante el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, análisis con respecto a este artículo? Por ejemplo, yo tengo una observación que cuando una compañerita nos empezó a hablar sobre la definición de descentralización, hay tendencia a hablar de las municipalidades y este artículo no es la excepción también. Si se dan cuenta, empieza hablando del municipio y de las demás entidades autónomas, pero toma al municipio como una cuestión especial y pues lo importante, si ustedes analizan del municipio, es porque es tal vez la representación más directa también del gobierno central, es decir, ejecutivo y después a nivel departamental o municipios. ¿Cuál es la representación del gobierno? A través de la municipalidad, ¿verdad? Que según lo que dice este artículo, pues tendrían que estar en concordancia con el Ejecutivo. Y antes de dar la palabra, que ahí hay algunos compañeros con la mano levantada, solo quisiera hacer la observación que al final de este artículo también, algo importante es que si uno de estas entidades, de estos órganos, es inoperante, se le puede llegar a suprimir como entidad descentralizada y tendría que dársele alguna otra, en ese caso tendría que ser centralizado. Bueno, espero hayan todos leído, por lo menos tratado de analizar el artículo 134 de la Constitución Política que habla de la descentralización y la autonomía. Sí, Mario Rafael. Sí, justamente ahí como dice usted, ¿verdad? La Constitución Política es ahí sí que como la máxima ley es la que rige todo lo que es la descentralización, ¿verdad? Y de igual manera estaba yo leyendo ahí que las normas ordinarias que regulan la descentralización, puede mencionarse la que ya mencionó la compañera, ¿verdad? La Ley General de Descentralización, ahí hay una definición de eso, ¿verdad? De igual manera hay otras normas, dice en lo que leí yo, por ejemplo, el Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y sus respectivos reglamentos. De igual manera, la Ley del Organismo Judicial también menciona la Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal y la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de Mujeres Guatemaltecas, entre otras. O sea que sí hay bastantes leyes ordinarias ahí, ¿verdad, Lick? Para analizar ahí este proceso de descentralización. Sí, como les digo, en todos casos para llegar a una entidad a ser descentralizada, pues tiene que seguir un proceso, ¿verdad? Y en cada una de estas leyes, pues ya está de manera específica. ¿Algo más, Mario Rafael? Por el momento únicamente, Lick. Muchísimas gracias. Leonel Arrieta, ¿nos quiere decir algo? Profesor, disculpe, yo estaba leyendo aquí algo, no sé qué piensa usted de Serra Rojas. Ajá. Dice que como definición. una definición que él tiene, sí. En Guatemala la administración pública es eminentemente centralizada, con un mínimo de descentralización. Significa que la administración pública se encuentra dentro de una escala jerárquica, rígida, y las decisiones y políticas generales dependen del órgano superior, que es el presidente de la República, hacia abajo. Lo que usted decía, ¿no? Vicepresidente de la República, ministros, viceministros de Estado, direcciones generales, etcétera. Y con una gran influencia, dice, dentro de las entidades descentralizadas.
al menos en política y lineamientos en el ejercicio de su función específica. O sea que todavía estamos, pero en ese sentido estamos, pero muy, muy centralizados. Es poco lo que hay descentralizado, según entiendo lo que dice Serra Rojas. Y que viene a la colación de lo que usted había dicho sobre el presidente hacia abajo, ¿verdad? Como la mayor jerarquía a nivel Estado de Guatemala. Nuestro gobierno o el sistema de administración pública es netamente centralizado. Prueba de ello es que si no fuera centralizado, no tuviéramos el control que tiene el gobierno de Guatemala. Está fallando la conexión, permítanme. Como les digo, si no fuera ese sistema centralizado, definitivamente, como hemos estudiado, ¿cuál es el sistema de gobierno de Guatemala? Democrático, representativo, etcétera, etcétera. Si no fuera netamente centralizado, y que es lo que ya hemos analizado del gobierno de Guatemala, tendríamos un sistema diferente. Nuestro sistema es mixto, podría ser que nuestro sistema fuera más la cantidad, pues quiero significar, entonces el control era mucho más fácil tenerlo centralizado, ¿verdad? En cambio ahora, debido al crecimiento poblacional y a las necesidades de la población, pues se ha hecho necesario la necesidad de delegar responsabilidades o descentralizar en ciertas circunstancias de la administración pública. Entonces, pienso que un factor determinante para la descentralización es el crecimiento poblacional. Gracias, Lica. Gracias, muy amable por su comentario. Fíjense que me parece atinado el comentario. Si ustedes se dan cuenta, estamos platicando de que por qué razón van a descentralizar una entidad. Puede ser por las necesidades que haya de la población, puede ser por el número de la población, por ejemplo, lo que platicaba el compañero. Ya en Guatemala pues somos casi 20 millones, entonces ha ido creciendo en gran manera la población. Entonces la población tiene más exigencias inmediatas y que no las puede atender el gobierno central siendo todo centralizado, porque ¿qué sucedería si todas las oficinas, entidades o órganos que tenemos a nivel departamental no estuvieran y tendrían que irse todos los departamentos a la ciudad capital a resolver sus asuntos? Se pueden imaginar si no hubiera descentralizado RENAP, si no fuera descentralizados los registros civiles que están en RENAP ahora, que una de las cuestiones que está muy centralizada es el registro de la propiedad, pero ya hay oficinas, hay 2 registros, más algunas otras oficinas. ¿Qué sucedería si no fuera descentralizada Contraloría? ¿Qué sucedería si no fuera descentralizado la Federación Autónoma? ¿Cómo se llama la Federación Autónoma Deportiva de Guatemala? El nombre exacto. Confederación Autónoma. Perdón, Confederación Autónoma de Guatemala, y etcétera, etcétera. CDAG, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Ahí estamos, ahí estamos. Muchísimas gracias. Entonces, pónganse a pensar ustedes qué sucedería si no fueras descentralizado nuestro gobierno. Si se dan cuenta, nuestro gobierno ya viene a ser como una cuestión mixta. Hay centralización como hay descentralización. Y enhorabuena para hacerlo más funcional. Hablando de eso, quiero expresar que hay grados de descentralización. Entonces, califiquen ustedes si la descentralización del gobierno de Guatemala es
mínima, media o máxima. Que es lo que estamos platicando, que como dice el compañero Arrieta, pues la tendencia es ir descentralizando más. Pero ¿bajo qué circunstancias? Bajo ciertas exigencias del mismo estado de Guatemala, que si va a haber más población, más necesidades, etcétera, etcétera. Dice que los grados de descentralización es mínima, media y máxima. ¿Cuáles creen ustedes que son las características de la descentralización? Dentro de las características, así como ya platicamos de la definición, es transferir ese poder de decisión, es transferir la competencia del poder central a una nueva persona jurídica de derecho público. Es decir, que esa nueva persona jurídica forma parte de la estructura estatal, pues lo que se le va a otorgar a esa persona jurídica es independencia funcional para que pueda gobernar en cuanto a la forma, en cuanto al modo de prestar un servicio específico. También otra de las características es que las entidades descentralizadas deben de gozar de cierta independencia política. También dentro de las características de la descentralización, que goza de un patrimonio propio. Dentro de esas características también ellos pueden manejar su propio presupuesto. Bueno, eso quiere decir que si va a manejar su propio presupuesto y cierta independencia financiera, ¿habrá algo que le regule esa independencia del manejo de sus fondos? Porque si no podrían malversar todo, habría corrupción y todo se lo podrían robar, por decir algo. Entonces, recordemos que la Contraloría General de Cuentas es el órgano de control, no importando a qué institución se refiera, porque esa es una institución fiscalizadora para toda la administración pública. Cabalmente. Entonces, no importa siempre si es descentralizada o centralizada, en teoría siempre, ellos son los fiscalizadores. Siempre tenemos el control de la Contraloría General de Cuentas. También dentro de las características de la descentralización, si pudieran tomar nota, también la entidad descentralizada ya emite sus propias normas. Mediante que, si se dan cuenta, puede tener ley orgánica. Cuando hablamos de esa descentralización y hemos hablado que tiene que tener personería jurídica, deben de tomar en cuenta que una de las características también de esa entidad descentralizada es que tiene personalidad jurídica pública distinta a la del Estado. ¿Se recuerdan que hablamos de la personalidad jurídica del Estado también? Otra de las características es que a pesar de ser descentralizada, que se quiere alejar del centro, del gobierno central, del ejecutivo, también tienen que tomar en cuenta ustedes de que a pesar de eso, así como hay control de parte de la Contraloría, sigue habiendo también control de parte del gobierno central. De alguna manera, hay todavía control del gobierno central.
¿Vamos bien hasta ahí? Licenciado, yo tengo una inquietud, tal vez va a ser una pregunta un poquito tonta, pero, por ejemplo, cuando surge un nuevo municipio, ¿se puede llamar también que es una descentralización? Yo consideraría que no, porque ahí el objetivo es el nuevo municipio, pero si se da cuenta, hablando tal y como leímos el artículo 134 de la Constitución, ese municipio ya viene subsumido su descentralización y su autonomía. Pero a su pregunta, lo principal es el procedimiento para la creación de ese nuevo municipio. Y si se da cuenta, dentro de los requisitos, tiene varios requisitos. La cantidad de personas, delimitación de su área, y habría que ver si dentro de los requisitos, porque no me recuerdo ahorita, si hay algo que se vaya dirigido ya al inicio de su presupuesto o su patrimonio individual. Y debo hacer la aclaración también de que dicen que nunca hay preguntas tontas. Debe de uno no quedarse con la duda, por muy desatinada la duda que uno tenga. Entonces, para mí en lo particular, pregunten todo lo que ustedes deseen. Salgamos de dudas, así como hemos estado platicando, a veces de manera detallada o extensiva, de un término en especial, de una definición especial, pero la idea es de que ustedes puedan comprender la clase, entender la clase, porque si ustedes la comprenden, la entienden, no van a tener ningún problema. Y la semilla, la base que estamos hoy platicando, pues va a subsistir durante el tiempo del estudio de su carrera y les va a servir en todo momento, en los privados y etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeritos? Sí, Lick, disculpe, solo para aclarar un poco la pregunta de la compañera Sarceño. Gracias. Cuando surge un municipio, también tenemos que tomar en cuenta varios factores, no solo el crecimiento poblacional, sino también el nivel de su producción económica. Entonces, esto no es de todos los días, ¿verdad? El surgimiento de un nuevo municipio, sino que lo primero que surge es el crecimiento poblacional y segundo, la producción económica, y son otros factores que van comprendiendo la constitución de un nuevo municipio, ¿verdad? Entonces, como usted bien lo mencionaba, también es el área geográfica, ¿verdad? Que se puede, vamos a decirlo, que se puede partir un municipio en dos, ¿verdad? Pero tienen que ver otros factores. Sin embargo, no es descentralizar, sino es como el aumento de la población hace que crezca también el aumento de otras instituciones, tales como el surgimiento de una nueva municipalidad para control de infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un poquito más complicado el crecimiento de un municipio que descentralizarlo, ¿verdad? Porque descentralizarlo podríamos decir hipotéticamente crear una segunda municipalidad y que entre las dos tengan el control de ese municipio. Pero no es así, ¿verdad? Sino que para el surgimiento de un nuevo municipio son otros factores que hay que tomar en cuenta, política, económica y socialmente, para la creación de uno. Gracias. Gracias, muy amable. Solo una pregunta, ¿usted considera que la creación del municipio es más complicado que la descentralización? Sí, es más complicado porque para que sea municipio debe haber una petición
al gobierno central, ¿verdad? Y entonces debe haber un análisis donde se hace precisamente eso, ¿verdad? ¿Cuánta población existe? ¿Cuál es su producción económica? ¿Por qué es que quieren tener independencia municipal? Entonces esos son unos requisitos un poquito más complejos que descentralizar, porque descentralizar es descargar las funciones de una institución o de una persona en otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo, ¿verdad? En los cursos como el que estamos llevando con usted, usted como catedrático, no usted, sino un catedrático, a veces tiene la necesidad de ayudarse o auxiliarse de uno y a veces dos auxiliares, ¿verdad? De cátedra. ¿Por qué? Para descargar un poco las funciones, ¿verdad? Entonces podríamos decir que esta analogía no está muy bien, pero es descentralizar sus funciones como catedrático al momento de delegarle esas funciones a sus auxiliares. Entonces es como un poquito más sencillo el procedimiento de descentralizar que el procedimiento de la creación de un municipio, ¿verdad? Porque también debe constituir una base legal, etcétera. Entonces eso es un procedimiento un poquito más largo y más complejo, ¿verdad? Gracias, Lee. Esa es mi opinión. Gracias. Yo considero que cualquiera de los dos procesos, ya sea para la creación del municipio o para la descentralización, pues cada quien lleva cierta complejidad. Pero a la pregunta de la compañera, pues, que si a la creación de ese municipio, pues se le podía llamar como descentralización también, nos aclara, pues, ahorita platicando con el compañero Héctor Danilo, pues, él habla, por ejemplo, de que si existiera un municipio, después se puede descentralizar. Entonces, como que si la pregunta de la compañera realmente no se puede tomar como sinónimos la creación de un municipio con descentralización. O sea, son dos cuestiones independientes, si se dan cuenta, para tenerlo como que más claro, por favor. Después de lo que dijo el compañero, pues por ahí Leonel Arrieta tiene la mano levantada. Sí, Leonel, ¿qué más quiere compartir con nosotros? Disculpe, licenciado, vine contándoles algo sobre la historia de mi pueblo. Resulta que yo crecí en el pueblo de Asunción Mita, Jutiapa. Mi padre y mis abuelos, oriundos de ahí, bueno, mi abuelo no, oriundo del extranjero, pero ellos han querido muchas veces el pueblo en sí. Esta es una vía, la vía de Asunción Mita, Jutiapa. Ellos han querido ver cómo llegan a independizarse y han hecho sus pedidos al gobierno central para volver un municipio a la vía de Asunción Mita. ¿Por qué razón? Asunción Mita es una tierra tan productiva económicamente que yo le podría decir a usted, sin temor a equivocarme, que tiene mucho más pujanza económica que el mismo departamento de Jutiapa, según lo que yo he visto. Entonces, ellos han pedido muchas veces ser municipio, pero no los han declarado como municipio. Ahora bien, a la pregunta de la compañera, ella dice descentralizar cuando se crea un municipio. En primer lugar, no tendría que crearse el municipio, sino que tendría que ser primero una vía. Después ya ser un municipio. A causa de la economía pujante que tiene, y entonces no podría constituirse como una descentralización y crear de una vez un municipio, sino que tendría que ir por todos sus pasos, ¿va? Por primer paso, segundo paso, y llegar a ser ya un departamento. Entonces, en este caso, por ejemplo, Asunción Mita es súper pujante, pero no le han dado chance para que pueda ser municipio. Ellos han querido salir de esto y volverse municipio, pero hasta cierto punto no se ha logrado. No sé por qué razón, pero si yo no sé si se conoce por ahí, pero es algo tremendo, ¿eh? Usted baja gente de muchas aldeas, de muchos pueblos, de pueblos ahí cercanos, de otras vías, de otras aldeas,
no de villas, sino que aldeas, otros caseríos, incluso llegan de la frontera que está a 20 minutos con la frontera de San Cristóbal ahí en San Salvador, y se vuelve algo, pero que uno se queda hasta tonto de ver tanto negocio que hay ahí, que le puedo decir yo que es más pujante que el departamento. Entonces, para la señorita, yo no creo que se pueda descentralizar un municipio, porque tendría que ser primero una vía o algo menor que una vía, ¿verdad? Eso sería mi aportación en este momento y muchas gracias, licenciado. Muy amable. Después de haber escuchado lo que dice el compañero también, el compañero anterior, Héctor Danilo, pues platicaba sobre que era más complejo el trámite de crear un municipio y podría ser verdad, ya que como lo dice el compañero Leonel Arrieta, pues han negado el declarar municipio, según entendí, a Asunción Mita. Y yo sé de algunos lugares donde no han podido llenar los requisitos y no los han declarado como un nuevo municipio. Así también hay que hacer ver que, por ejemplo, el caso de Asunción Mita, si realmente es un lugar económicamente pujante, productivo, muchas veces a la cabecera departamental no le conviene que se independice del otro departamento o municipio, porque se lleva consigo algo muy fuerte económicamente. Entonces, muchas veces yo siento que todo va a recaer en algo económico y que por eso no lo autorizan. Así es. ¿Alguien más había levantado la mano? Disculpen que se me fue y en lo que estábamos platicando bajó la mano. Era un compañero. Bueno, si quieren, continuemos. También tenemos que hablar que hay clases de descentralización. Si pudieran tomar nota, hay descentralización territorial, hay descentralización por servicio o institucional, hay descentralización por colaboración. Es decir, ¿en qué consiste esa descentralización territorial o por región? Es decir, que la entidad que se va a descentralizar debe de prestar la mayor cantidad de servicios públicos a determinada población. A esa entidad descentralizada territorial o por región se le va la misma presupuesto, emitir sus reglamentos, elegir sus autoridades y trazar sus políticas. Sí, Mario Rafael. Pregunta, licenciado, ¿ahí entrarían los consejos de desarrollo dentro de esa clasificación o no? Exactamente. Así es. Qué bueno que lo pregunta porque estamos en sintonía. Ahí entran municipalidades, consejos de desarrollo urbano y rural, las entidades descentralizadas por territorio y por región. Por ejemplo, si yo desde la perspectiva de una descentralización por servicio, ¿a qué creen que me refiero con esa descentralización por servicios? Aquí también poniendo un ejemplo concreto, esa entidad estar descentralizada debe de prestar cierta necesidad pública siempre a determinada área local.
es independiente del organismo central y se encuentra dotada de algunas competencias exclusivas, de recursos propios, está dotada de personalidad jurídica, como es el caso del ICS, la que no me recordaba yo el nombre completo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el INDE, la Universidad de San Carlos. O sea, ahí hice desde la perspectiva de descentralización por servicio. Ahora yo les expliqué también que había una descentralización por colaboración. Esta descentralización por colaboración es un poco especial. Es bien especial porque dice que estas instituciones no forman parte de la administración pública y no guardan ningún tipo de relación jerárquicamente hablando. Simplemente son órganos independientes que colaboran con algún servicio público. Y estos servicios públicos tienen esa característica que esos servicios públicos tenía la obligación el Estado de otorgarlos, de darlos, de prestar esos servicios. Normalmente estas instituciones de colaboración son no lucrativas, como por ejemplo, jóvenes. Las ONG se entrarían ahí. ONG, sí, podría ser. Apoya al Estado en algunas cosas en especial. Ajá. Yo tenía anotado Fundación Pediátrica Guatemalteca, ANINI, Liga Nacional contra el Cáncer, y podrían ser las ONGs. Igual que la centralización, pasando a otro tema, ¿cuáles creen que son las ventajas de la descentralización administrativa? Ya hemos hablado un poquito de eso, entre todo lo que hemos estado hablando hoy. La eficiencia y eficacia podría ser, licenciado. Podría ser. Hay eficacia, hay funcionalidad. Arrieta creo que fue el que indicó que había descongestionamiento del gobierno central. Y como lo dice el compañero aquí, hay más eficacia en todo el territorio. La idea, pienso aquí, es llegar a toda la población. Y si se dan cuenta, podría ser que haya hasta más control de lo económico, del patrimonio de cada una de las entidades. Porque es más fácil ver lo económico en una pequeña entidad que en todo el gobierno, en todo el estado. No sé qué digan ustedes. Y podría ser también una de las ventajas que tal vez no hay mucha influencia política del gobierno central o hay menor influencia político-partidista. Una de las ventajas muy especiales que tiene esto es que le da oportunidad de participación a cualquier particular para poder organizarse y prestar el servicio. ¿Cuáles creen que son las desventajas de la descentralización administrativa?
¿Cuáles creen ustedes que son alguna desventaja de la descentralización? Algunas personas creen que creen que al haber entidades descentralizadas o un mayor número de entidades descentralizadas, se crea un desorden administrativo. Se crea un desorden en la administración pública. No sé qué piensan ustedes. Licenciado, en caso de que la institución no tenga bien delimitadas sus funciones, sí puede darse eso, ¿verdad? Porque puede ser de que haya, como se dice, retrabajo, ¿verdad? Que tal vez una misma institución haga el trabajo de otras. Recordemos el caso del centro de gobierno, ¿verdad? Que fue una institución de que solo absorbió billonadas, ¿verdad? Y fue algo ineficiente, ¿verdad? Sí. Visto desde ese punto de vista, pues una desventaja que lo que pasa es que yo pienso que ahí fue un acto ya premeditado, en donde descentralizaron una institución, recibió fondos, pero al final los fondos no fueron utilizados para lo que tenía que hacer esa entidad descentralizada. Pero si ustedes se dan cuenta, es mejor tener entidades descentralizadas porque esa entidad descentralizada es más sencillo que defina cuáles son sus funciones. Porque si se dan cuenta, cuando ya hay una entidad descentralizada, tiene bien definidas sus funciones. El problema tal vez fue que fue creada una institución nueva, pero con alguna premeditación hacia la corrupción. No sé cómo lo vea Mario. Sí, completamente de acuerdo, licenciado. Como le decía, si tiene bien delimitada, ¿verdad? Tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque sí, actualmente la práctica de la descentralización es una de las metodologías que más se aplican a nivel mundial, ¿verdad? Por ejemplo, los países avanzados, ¿verdad? Los famosos países nórdicos, ¿verdad? Son muy conocidos ahí por sus políticas, bueno, desde impositivas hasta estos modelos, ¿verdad? De descentralización y también si lo miramos desde un punto de vista económico, ¿verdad? Son algunas tendencias que estados e instituciones financieras internacionales a veces le imponen a los estados, ¿verdad? Para otorgarles, por ejemplo, financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y otras a veces ponen ciertas condiciones, ¿verdad? Y dentro de una serie de requisitos que sería largo enumerar, están algunas condiciones, ¿verdad? Como la descentralización, como bien se menciona acá en el curso. Únicamente. Gracias. Es lo que yo les explicaba, que para mí la descentralización es funcional. Si ustedes observan, las entidades que están descentralizadas sí tienen bien delimitadas sus funciones. Pero si ustedes tienen que reconocer también que hay demasiada corrupción. El compañero, por ejemplo, hacía mención de países nórdicos, hacía mención de que les asignan, de qué sé yo, el Banco Internacional o etcétera, etcétera, o fondos monetarios, les asignan presupuesto, pero a diferencia de Guatemala, considero yo, no lo manejan de manera personal, no se va a los bolsillos de los que están trabajando en esa entidad, sino que llega al motivo por el cual fueron otorgados esos fondos. Aquí en Guatemala
si ustedes se dan cuenta, hay una expresión donde indica que todo se lo roban. Cuando estamos hablando de que Guatemala es un país rico y que mira las carreteras que tienen, entonces la gente, y yo he escuchado afuera, dice, pero es que todo se lo roban. Cada vez que estamos hablando sobre que X entidad del Estado, hasta el trabajador más bajo de la línea jerárquica, también tiene actos de corrupción. Y la gente vuelve a decir es que todos se lo roban. Y etcétera, etcétera. Estamos en un país productivo, millonario. Tal vez por eso no se ha resentido mucho el Estado, pero cada vez que nosotros elegimos a un presidente se convierte en una persona millonaria. Y etcétera, etcétera. ¿Alguien más que quiera compartir? Mario Rafael. No, si estoy hablando de eso, ¿verdad? Si lo miramos por otro lado, ¿verdad? Según miramos las estadísticas de tributación de otros países, justamente hablando de los países que le mencioné, ¿verdad? La carga tributaria de estos países anda entre un 25 hasta un 40% promedio, ¿verdad? Mientras que Guatemala la carga tributaria es del 11%, ¿verdad? En ese sentido, no podemos nosotros comparar el tipo de servicio que vamos a recibir en un país de eso, ¿verdad? Con alta carga tributaria. Mientras que en Guatemala, comparado, los servicios van a ser menores, ¿verdad? Y aparte es el tema de la corrupción, ¿verdad? Pero sí, si nos pusieran una carga tributaria de esas, creo que no aguantaríamos nosotros, ¿verdad? Ajá. Pero acá, lamentablemente, si nos pusieran esas cargas tributarias, creo que por la situación económica no podríamos soportar, ¿verdad? Y los servicios son de primera, ¿verdad? A comparación del caso de Guatemala, ¿verdad? Únicamente Muchísimas gracias. Si entendí bien, el día sábado yo estuve en una reunión donde estuvo un ingeniero que trabaja en Casa Presidencial y esta persona daba algunos datos relativos a impuestos, a cargas tributarias, así como indicaba el compañero Mario Rafael. Y él hizo una acotación en el sentido que Guatemala, en comparación de Centroamérica o América del Sur, creo que lo comparó todavía, tenemos una carga tributaria impositiva bastante baja. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque yo soy de los que peleo en contra de la carga tributaria, pero a la vez, ¿por qué en los países desarrollados tienen una carga tributaria tan alta como un 40 o un 50%? Pero ¿cómo es eso que la cultura es tan diferente porque tienen esa cultura tributaria de dar? ¿Pero por qué razón? Porque las carreteras, la infraestructura de esos gobiernos, de esos países, está siempre al 100%, está de una manera países desarrollados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, lo dejo en la general. ¿Qué va a suceder cuando venga un gobierno y trate de subir la carga tributaria? Usted, Mario Rafael, indicó que estaba a un 4%. No, la carga tributaria de Guatemala promedio es como el 10.5. Digamos que es el 10.5, estamos bien. Y que la quisieran subir, por ejemplo, a un 25%, a un 30%. ¿Qué va a suceder si viene un gobierno nuevo y nos dice, bueno, vamos a subir la carga tributaria, pero
los servicios del gobierno van a ser óptimos. Porque si se dan cuenta, uno de los servicios más deficientes es el de salud pública. ¿Qué sucedería si tuviéramos servicios más óptimos? Fíjese que pudiera... lamentablemente la estructura tributaria en Guatemala demuestra que los que soportamos la mayor carga somos los de a pie, ¿verdad? La carga tributaria que los que más deberían de pagar son las empresas, ¿verdad? Y según estadísticas de la SAT, el impuesto sobre la renta es uno de los más evadidos, ¿verdad? Por las empresas. A veces pagamos más nosotros ahí que apenas vamos ahí sobreviviendo, ¿verdad? Mientras que los grandes contribuyentes, especialmente del ISR, pagan muy poco impuesto. Sí, fíjese que era lo que yo le decía. Yo soy de las personas que pelea contra por qué más tributos. Y si se dan cuenta, ¿ustedes creen que la clase, los del CACIF, los que son los del poder económico en Guatemala, ¿ustedes creen que ellos van a pagar tasas impositivas altas? Porque realmente el que soporta todo el impuesto es el último de la cadena de jerarquía, y en ese último estamos todos los trabajadores asalariados, los trabajadores independientes, ese vecino de alguna municipalidad, en donde van a crear, por ejemplo, un impuesto en donde yo pago por el ingreso a la antigua y pago por el vehículo, pago por el YUSI, pago agua, pago un montón de servicios. Hasta cierto punto va a haber un momento que el medio económico para nosotros los trabajadores a nivel medio, por así decirlo, no vamos a soportar. ¿Por qué razón? Porque nuestros ingresos en todo caso tendrían que subir. En todo caso tendrían que ser sueldos más onerosos para llegar a cubrir tal vez tasas de intereses y de tributos como en algunos momentos los imponen, y etcétera, etcétera. Bueno, compañeros, para el día de hoy pues tenía ese tema, las ventajas de la descentralización administrativa. La anterior clase tuvimos la centralización. Mañana vamos a hablar un poquito sobre lo que es la autonomía administrativa. ¿En qué consiste la autonomía y la autarquía? ¿Han escuchado qué es autarquía también, compañeros? No, Rick. Ok, vamos a verlo mañana. Por si quieren leer ya algo de lo de mañana, autonomía y la autarquía, para temas del día de mañana. Y si ustedes me hicieran el favor antes de como que ir finalizando, ¿cuándo tenemos el segundo parcial? Perdonen. Yo por ahí tengo la fecha, pero si alguien lo tiene a la mano. Creo que todavía no hay fecha, licenciado. Bien, nos Creo que es la segunda semana o tercera de octubre, Lick. Vea que sí, es que yo me recuerdo que ya nos habían pasado fechas de los exámenes. Denme un segundito, vamos a ver. 14 de octubre, Lick, ya está ahí el calendario. 14 de octubre. Excelente, excelente. Fíjense que les hacía esa mención de eso porque si ustedes ven el programa de estudios, yo sentiría que vamos bien. No sé qué digan ustedes y si han revisado.
Nosotros llegamos al primer parcial hasta fuentes del derecho administrativo y el segundo parcial tenía que incluir, según el programa de estudios, personalidad del Estado como tema principal y todos sus subtemas, sistemas de organización en la administración pública, que es lo que hemos estado viendo, y los únicos temas principales que nos faltarían es la Oficina Nacional del Servicio Civil y su relación con la administración pública y actos administrativos. 2 temas nos harían falta para el segundo parcial, que vamos, si ustedes observan, vamos, considero yo, en buen tiempo. Considero también a ustedes, les estoy platicando esto para que ustedes me digan, porque yo he tratado de ir despacio, tranquilo, que se entienda, y yo considero que esos 2 temas pues los vamos a desarrollar lo más pronto posible para poder tener tal vez 1 o 2 clases todavía de repaso. Entonces, para que ustedes observen ya los temas que tienen listos para el examen y cuáles son los que nos hacen falta. ¿Cuáles nos hacen falta, compañeros? La Oficina del Servicio Civil y los actos administrativos. Básicamente solo eso es lo que nos falta. Y nos vamos al segundo parcial. Y por ahí, el compañero que nos dio la fecha del segundo parcial, y por ahí por el 15 de noviembre creo que es el final. Ahorita le veo, Lick. Vamos a ver. Gracias. No sé si es 15 21. o 21 nos toca con usted, Lick. Excelente, el 21 de noviembre iríamos finalizando y bueno, vamos bien, porque es que al final, para el final tenemos control de la actividad administrativa del Estado como tema principal, los servicios públicos como tema principal y los contratos administrativos. 3 temas para el final. Siento que vamos re bien, despacio, llenando el programa de estudios. Yo considero que no van, todo el grupo ha estado jalando más o menos parejo, homogéneo. Bueno, compañero Rafael Villalta, ¿qué más quieren compartir? Profe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe que lo moleste. Fíjese que yo estaba pensando, la vez pasada nos pasó usted un resumen de lo que habíamos visto antes del primer parcial. No sé si ahora va a ser tan fino de volvernos a pasar algo igual o... Solo una pregunta, ese resumen que yo les pasé era el resumen de todo el curso, ¿verdad? Porque no les di solo el primer parcial, sino que les di todo el curso, resumido en un documento. ¿O les di en específico un resumen para el primer parcial? Pues no era tan específico, pero sí tenía algo que no lo había visto. Imagino que... Por eso le digo, por ahí anda un documento donde es un resumen, pero es un resumen de todo el curso, o sea, incluye lo que incluyó el primer parcial, el segundo y el tercero, el final. O sea, ahí va todo y yo me recuerdo que platicamos, yo les dije a ustedes que leyeran ese documento, pero como el documento es algo amplio, que fueran subrayando los temas del programa y que fueran estudiando solo específicamente los temas que ustedes subrayaran, porque ahí están todos los temas. Todos los temas. Ok, muy fino. Y con mucho gusto, si tengo algún otro documento que los pueda ayudar, pues lo compartimos y listo.
Pero ahí ya nos dio usted la clave, lo que esté en el programa, pero subrayamos y eso estudiamos, ¿verdad? Subrayan conforme el documento que les di. Y ahí está todo. Y los que tienen el libro del licenciado Hugo Haroldo Calderón, pues ahí lo complementan. Y pues ahí estaríamos. Okay. Por hoy, compañeros, yo por ahí me voy quedando. No sé si tengan algo más que tratar. Tenemos todavía como 5 minutos. Ahí estamos bien, Lick. Muy bien, los demás. Todo bien, licenciado. Nítido, nítido. Entonces, les agradezco bastante y nos preparamos para mañana, primero Dios. Y continuamos, ¿verdad? 2 temas nos hacen falta y cualquiera de los 2 tocamos mañana. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Dios me los bendiga. Feliz Gracias, noche. Lick. Buena onda, Lick. Feliz noche. Que descansen, que descansen.